Keiko. El ascenso de la última Fujimori. Pocas figuras políticas en el Perú contemporáneo generan tantas pasiones, adhesiones, rechazos y debates como Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Para algunos, es la líder que mantuvo vivo un movimiento político que transformó la historia del país. Para otros, representa la continuidad de uno de los periodos más polémicos y controvertidos de la democracia peruana. Hija de un expresidente que marcó profundamente la historia nacional, protagonista de múltiples campañas presidenciales, líder del partido más influyente de las últimas décadas, y figura central en investigaciones judiciales de enorme repercusión mediática. Pero, ¿quién es realmente Keiko Fujimori? ¿Cómo pasó de ser una joven estudiante a convertirse en primera dama del Perú con apenas 19 años? ¿Por qué había llegado varias veces a las puertas de la presidencia sin lograr alcanzarla? ¿Y por qué sigue siendo una de las figuras más poderosas y polarizantes de la política peruana? En este documental realizaremos un recorrido completo por su vida, su trayectoria política, sus logros, sus controversias, sus enfrentamientos, sus investigaciones judiciales y el legado que podría dejar en la historia del Perú. Si te interesa la política peruana, la historia reciente y los personajes que han moldeado el destino del país, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final. Porque la historia de Keiko Fujimori es también la historia de un Perú dividido. Keiko. Keiko Sofía Fujimori Higuchi nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Es hija de Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Su nacimiento ocurrió en una época muy diferente al Perú que conoceríamos años después. Durante su infancia, su padre todavía no era presidente ni una figura de alcance nacional. La familia llevaba una vida relativamente discreta, vinculada a la comunidad peruano-japonesa. Sin embargo, el destino político del país cambiaría drásticamente. Y con él, cambiaría para siempre la vida de Keiko. Durante los años 80, el Perú enfrentaba una de las etapas más difíciles de su historia moderna. La economía atravesaba una profunda crisis. La inflación se disparaba. La pobreza aumentaba. Y el terrorismo de Sendero Luminoso sembraba el miedo en amplias regiones del país. En medio de ese escenario, emergió una figura inesperada. Su padre, Alberto Fujimori. El cambio de destino. En 1990, Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales. Su victoria sorprendió al país. En pocos meses, pasó de ser rector universitario a presidente de la República. La familia Fujimori ingresó entonces al centro del poder político peruano. Keiko tenía apenas 15 años. Durante esos años, observó desde dentro algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del Perú. La captura de Abimael Guzmán. Las reformas económicas. El autogolpe de 1992. La nueva Constitución de 1993. El fortalecimiento del poder presidencial. Y también las crecientes denuncias de corrupción y abusos de poder que marcarían posteriormente al régimen. La joven Keiko estaba siendo formada políticamente en uno de los entornos más influyentes del país. Sin embargo, el acontecimiento que definiría su futuro aún estaba por llegar. La ruptura familiar.
En 1994, ocurrió uno de los episodios más delicados y polémicos de la historia familiar de los Fujimori. Susana Higuchi, madre de Keiko, inició una confrontación pública con Alberto Fujimori. Las acusaciones y denuncias tuvieron enorme repercusión nacional. En medio de aquella crisis familiar y política, ocurrió algo inesperado. Con apenas 19 años, Keiko Fujimori asumió el rol de primera dama del Perú. Se convirtió en una de las primeras damas más jóvenes del mundo. Desde ese momento, comenzó a construir una imagen pública propia. Aunque siempre, bajo la enorme sombra política de su padre. Durante los siguientes años, participó en actividades oficiales, actos protocolares y representación institucional dentro y fuera del país. Pero también quedó vinculada para siempre al legado del régimen fujimorista. Estudios en Estados Unidos. Paralelamente a su exposición pública, Keiko desarrolló una sólida formación académica. Estudió en Stony Brook University. Posteriormente, obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en Boston University. Más adelante, cursó un MBA en Columbia Business School. Su formación estuvo orientada principalmente hacia la gestión empresarial y la administración. Muchos de sus partidarios consideran que esta preparación le permitió desarrollar una visión moderna de la economía y de la gestión pública. Sus críticos, por otro lado, sostienen que su verdadera formación política provino principalmente del entorno del fujimorismo. Ambas interpretaciones forman parte del debate que la acompaña hasta hoy. El nacimiento de una líder política. Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y el inicio de los procesos judiciales contra el exmandatario, muchos analistas creían que el fujimorismo desaparecería. Pero ocurrió lo contrario. Keiko Fujimori comenzó a ocupar progresivamente el espacio político dejado por su padre. En 2006 fue elegida congresista de la República. Obtuvo una de las votaciones más importantes del país. Aquella elección demostró que el apellido Fujimori seguía teniendo una enorme capacidad de movilización electoral. Desde el Congreso, inició una nueva etapa. Ya no era solamente la hija de un expresidente. Ahora, era una figura política con aspiraciones propias. La construcción de fuerza popular. Durante los años siguientes, Keiko impulsó la consolidación de lo que terminaría convirtiéndose en Fuerza Popular. El objetivo era reconstruir el movimiento fujimorista bajo un nuevo liderazgo. La tarea no era sencilla. Debía conservar a la base histórica del fujimorismo, pero también debía ampliar su alcance hacia nuevos sectores del electorado. Con el tiempo, Fuerza Popular se convirtió en una de las organizaciones políticas más disciplinadas y estructuradas del Perú. Un logro reconocido incluso por algunos adversarios políticos. Sin embargo, el partido también sería acusado de concentrar excesivo poder y de contribuir a la polarización nacional. Las tres grandes derrotas presidenciales. La primera gran prueba llegó en 2011. Keiko Fujimori alcanzó la segunda vuelta presidencial. Su rival fue Ollanta Humala. La elección dividió profundamente al país. Finalmente, fue derrotada. Muchos pensaron que sería el final de sus aspiraciones presidenciales. Se equivocaron. En 2016, volvió a competir.
nuevamente alcanzó la segunda vuelta. Esta vez, frente a Pedro Pablo Kuczynski. La diferencia fue mínima. Perdió por un margen extremadamente estrecho. 5 años después, regresó. En 2021, volvió a disputar la segunda vuelta presidencial. Su adversario fue Pedro Castillo. Una vez más, la elección fue extremadamente polarizada. Y una vez más, terminó derrotada. Pocas figuras políticas habían llegado tantas veces, tan cerca del poder, sin conseguirlo. Pero también, pocas habían demostrado semejante capacidad de resistencia política. El cuarto intento y la llegada al poder. Tras 3 derrotas consecutivas en las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori volvió a postular en 2026 como candidata de Fuerza Popular, en lo que muchos consideraban su última gran oportunidad política. Durante la campaña, centró su discurso en la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y la estabilidad económica, temas que preocupaban profundamente a la población peruana. En la primera vuelta electoral, Fujimori obtuvo el primer lugar, asegurando su pase al balotaje frente al candidato de izquierda, Roberto Sánchez. La segunda vuelta, realizada en junio de 2026, fue una de las más reñidas de la historia reciente del Perú. Durante varios días, el conteo de votos mantuvo al país en expectativa, debido a la mínima diferencia entre ambos candidatos. Finalmente, con más del 99% de las actas procesadas, Keiko Fujimori logró una estrecha ventaja sobre Sánchez, con aproximadamente el 50,1% de los votos válidos, frente al 49,9% de su rival. La diferencia fue de poco más de 40.000 votos, lo que convirtió la elección en una de las más ajustadas de las últimas décadas. De confirmarse oficialmente estos resultados por las autoridades electorales, Keiko Fujimori se convertiría en la primera mujer elegida presidenta del Perú mediante voto popular y alcanzaría la presidencia en su cuarto intento, culminando una trayectoria política marcada por la perseverancia, la controversia y una profunda polarización en la sociedad peruana. Su principal desafío será gobernar un país dividido políticamente y responder a las altas expectativas en materia de seguridad, crecimiento económico y estabilidad institucional. El caso Cócteles. Ningún análisis sobre Keiko Fujimori estaría completo sin abordar las investigaciones judiciales que marcaron gran parte de su carrera reciente. El denominado caso Cócteles se convirtió en uno de los procesos más mediáticos de la historia política peruana. La Fiscalía sostuvo durante años que existían indicios de lavado de activos relacionados con aportes de campaña. Keiko negó las acusaciones. Su defensa denunció persecución política y abusos procesales. El caso produjo años de enfrentamientos judiciales, audiencias, investigaciones y prisión preventiva. Finalmente, distintas resoluciones judiciales llevaron al archivo definitivo del proceso. Sin embargo, el impacto político fue enorme. Para sus críticos, las investigaciones revelaban graves problemas dentro del sistema político. Para sus partidarios, demostraban una utilización política de la justicia. La controversia continúa siendo objeto de debate. Keiko contra Kenji. Otro episodio que sorprendió al país fue la ruptura con su hermano, Kenji Fujimori. Durante años, ambos representaron las dos figuras más importantes del Fujimorismo. Sin embargo, las diferencias políticas crecieron. La disputa terminó convirtiéndose en una confrontación abierta.
La división debilitó al movimiento y evidenció que las luchas de poder no solo ocurrían fuera del fujimorismo, también ocurrían dentro de la propia familia. ¿Por qué genera tanta polarización? Quizá ninguna pregunta sea tan importante como esta. ¿Por qué Keiko Fujimori provoca reacciones tan intensas? Para sus seguidores, representa orden, estabilidad económica y experiencia política. Para sus detractores, simboliza la continuidad de un modelo asociado al autoritarismo y a los excesos del pasado. Ambas visiones conviven simultáneamente y explican por qué su figura continúa dominando el debate político nacional. Más que una candidata, más que una dirigente partidaria, Keiko se convirtió en un símbolo. Y los símbolos rara vez generan indiferencia. El legado de Keiko. A casi 3 décadas de haber ingresado a la vida pública como primera dama, Keiko Fujimori sigue siendo una de las figuras más influyentes de la política peruana. Su historia está profundamente ligada al legado de Alberto Fujimori. Pero también es una historia propia. La historia de una mujer que logró construir una carrera política independiente, que sobrevivió a derrotas electorales, que enfrentó investigaciones judiciales, que lideró el partido más poderoso del país durante varios años, y que continúa siendo protagonista de la historia nacional. Sus partidarios la consideran una líder perseverante. Sus críticos la ven como una figura que nunca logró desprenderse completamente de las sombras del pasado. La historia será quien emita el juicio definitivo. Pero hay algo que resulta indiscutible. Keiko Fujimori ha dejado una huella profunda en la política peruana del siglo XXI. Y su nombre seguirá siendo objeto de debate durante muchos años más. Si este análisis te resultó útil, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Keiko Fujimori será recordada como una líder que transformó el Perú o como una figura marcada por la controversia? Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este documental con quienes quieran comprender mejor uno de los personajes más influyentes y discutidos de la historia reciente del Perú. Nos vemos en nuestra próxima historia.